Necesitábamos un mediador y nos entregaron al líder general Jedi en esto que es Obi-Wan Kenobi. Bienvenidos, nuevo video, nuevo contenido a esto que es Cultura Manija. Mi nombre es Charlie, me acompaña Jono Ríos y como bien decíamos, otro miércoles, otro día de Obi-Wan Kenobi, capítulo número 5, ya sobre la recta final, a falta de un solo capitulito. Y bien, un capítulo que a comparación del anterior, que por ahí había tenido algunos problemitas, este tuvo un buen ritmo, pasó de todo, pasaron muchas cosas, y nos brindaron en mayor medida un capítulo muy completo, muy interesante y muy entretenido de ver, que ahora vamos a hablar al respecto. ¿Vos, Jonah? ¿Qué decís? Sí, me hizo evocar un poco a la solidez de los dos primeros capítulos y en líneas generales fue un capítulo más redondo que el tercero y cuarto por ahí y que inevitablemente se lo compara con la satisfacción que le produce a los fans de este capítulo, ¿no? Como este era el capítulo que la fanaticada esperaba de la serie de Obi-Wan. Pero bueno, espero que haya servido y todo. Y a mí particularmente, sí, me evocó sentimientos para arriba, para abajo, yendo y viniendo. Y me resultó un capítulo muy redondo y que quiero más. Sencillamente quiero más. Sí, y bien, creo que como dije, pasaron varias cosas, hay algunos puntos que me gustaron del capítulo que quería recalcar. Y uno con más o menos con lo que empieza, que es este juego que cada tanto viene este flashback, ¿no? Del entrenamiento, duelo, pelea entre nuestros Obi-Wan y Anakin jóvenes. Que por cierto, bastante bien hecho el CGI. Por ahí le favorecía más a Ewan que a Christensen, como que parecía un joven medio avejentado en realidad. Pero estuvo bastante bien en el sentido del el CGI ahí. Pero a lo que iba, me gustó esta dualidad que mostraban, bueno, en realidad no dualidad, sino que nos mostraban a ambos en la actualidad, recordando el mismo momento, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. ¿Vos cómo lo Es viste? más, yo lo llevé para otro lado. Y más que un recuerdo de ambos, creo que fue el flashback total de Vader. Creo que fue 100% Vader recordando eso, más que Obi-Wan. Obi-Wan estaba concentrado en salvar, en proteger y todo eso, en reconectar con algo del pasado, sí, pero volver a ser ese Jedi líder, ese general Sí. que él solía ser. En cambio, los flashbacks, apreciación totalmente personal. Los vi mucho más un flashback de Darth Vader, evocando esas viejas charlas que tenía con su maestro. Más que nada porque el capítulo se trata de eso, es la charla de un maestro con su ex Padawan y toda la historia que ya conocemos, ¿no? Pero se centró mucho en eso y ese flashback vino a mostrar eso, a concretar eso y algo colateral que también hizo fue demostrar que esta serie es ese vínculo entre la trilogía original y la trilogía de las precuelas y que lo hace de muy buena manera. Entonces los flashbacks funcionaron muy bien para hacer esa Ujú. conexión y del lado, por eso digo, lo veo más que del lado de Vader porque incluso ahora siendo el Lord Sith por excelencia del lado del Imperio, sigue siendo el Padawan de Obi-Wan, entre otras cosas, entre otros temas que se tocaron. Entonces, está bien, por ahí es muy poético y todo, y que por ahí puede llegar a ser verdad o no, pero yo lo vi más que nada como los flashbacks, como los recuerdos, pero de Darth Vader, no sé si de ambos, Sí, sí. más que nada por esta temática. Pero de vuelta, apreciación personal y lo que eran cómo estaba hecho en sí las escenas de flashback, coreografía que es una danza, más que nada que me impresionó mucho. Lo del CGI, lo de la cara, la verdad que en estos momentos a mí me importa poco porque quería ver la profundidad de a dónde iba la escena y la escena llevó todos los diálogos que se daban ahí te podían evocar a algo de las películas anteriores o incluso algo de lo que estaba sucediendo dentro de ese capítulo. Entonces digo, fue por lo menos la escena del flashback y la pelea, el entrenamiento, muy bien planeado y puesta al servicio del capítulo. Y eso me gustó mucho, que
Este capítulo se centró en estar al servicio de la historia con sus casualidades, con sus particulares que puede haber siempre, que este capítulo no se salva de eso, pero digo, el flashback ese, el recurso estuvo muy bien utilizado, tanto técnica como narrativamente. Así es. Y también ya al principio tenemos otro desarrollo que nos dan, quizás que en ese momento parece apresurado, que vos decís ya que es el nombramiento de Reva como Gran Inquisidora por parte de Vader. Que bueno, como decía antes, es un capítulo donde pasan muchas cosas y que después se termina justificando de por qué pasa esto o por qué es que lo hacen. Pero en ese momento medio que decís, o sea, tampoco hizo tanto como para merecer ser la Gran Inquisidora. Aparte de que hasta ese momento tampoco mostraron que había pasado con el anterior, que ella lo mató. Entonces, parecía raro el momento, pero se notaba que algo iba a pasar después que lo que termina pasando. Eh, y después pasan ciertas escenas, pero a mí me gustó esta escena también, este encuentro que tuvieron Reva y Obi-Wan cuando ya él se entrega. Este, y esta charla que tienen, ¿no? Que él le saca la ficha enseguida, empieza a decir lo que en realidad ella siente. Y terminamos conociendo el pasado, un poco el pasado de Reva, que también se podía ir previniendo un poco por dónde iba a venir, pero que me gustó como lo mostraron y después también vamos a mencionar, me gustó mucho a lo que hicieron con el tema de las escenas y los flashbacks de vuelta, estuvo bien hecho ahí. Y la escena creo que mayormente la serie trató de poner a Vader y Anakin de un lado de la pantalla y a Obi-Wan de otro lado, y este capítulo se sintió más, y sobre todo la charla que tienen con esta pared por Mm, medio Reva y Obi-Wan, ahí es donde digo, se siente la división visual, incluso, no sí, solo narrativamente. Y esto apoyado con, de vuelta, diálogos contundentes, porque sí, conocemos el pasado de Reva, que lo podés prevenir o no, como vos quieras, todo lo que vos quieras, pero ahí es donde tengo el quiebre del corazoncito número uno dentro del ujú, capítulo, y es cuando Reva le dice la gran frase que esperábamos que se la diga otro personaje o algo, pero que alguien se lo diga, y es Reva en este caso que le dice, ¿dónde estuviste vos? ¿Por qué no me viniste a salvar? ¿Qué pasó? Y ese odio hacia no solo Obi-Wan, sino hacia los Jedi en general, y ese odio a Darth Vader desde donde nace, y bueno, desde el pasado de Reva. Y, y el plano que se le, el contraplano que se le hace a Iwan McGregor, recibiendo todas esas increpancias del lado de Reva, y uno dice, está bien, se lo puede decir desde el odio, desde el lado oscuro de la fuerza, pero tiene mucha razón y mucho sentido. Entonces Obi-Wan no puede enojarse con ella y ujú. trata de entenderla. Y ahí es cuando Obi-Wan vuelve a reconectar con esas cosas Jedi y vuelve a tratar de atraerla un poco más hacia la luz a Reva. Entonces es ese momentito donde mi corazoncito hace ¡ay! Y encuentra diálogos contundentes, apoyados visualmente bastante bien, con planos y contraplanos, que se está dando mucho eso, y me está gustando. Lo de Reva me pareció que era un desenlace que se veía venir, pero desde la técnica y desde la actuación de los dos ahí, a pesar de tener la puerta en el medio, la verdad que vi una conexión profunda que, lo admito, a mí me aflojó bastante. Sí, sí, como decía, coincido y también me gustó mucho los dos diálogos que tuvieron, ese en la pared y después cuando él, en la puerta mejor dicho, y cuando él se entrega, digamos. Y en el medio, bueno, tenemos esta batalla, este enfrentamiento que hay, ¿no? Entre la gente de ahí, no me acuerdo cómo se llama, y los inquisidores, que bueno, esta vez, por ahí al principio no parecía, pero digo, bueno, o sea, como que los tiros iban y venían, nadie pasaba nada. Digo, alguien tiene que pasar algo de peso y lo tenemos porque el personaje que nos presentaron hace poquito, Tala, termina sacrificándose por toda esa gente, ¿no? Tratando de redimirse, ella misma lo dice, de su pasado y por todas las cosas malas que hizo, o mejor dicho, por ahí no que hizo ella personalmente, pero sí fue cómplice y tampoco pudo hacer nada, ¿no? Ella misma lo decía, Partícipe, sí. partícipe. Entonces se termina sacrificando. No es como en el capítulo anterior, o sea, tiene más peso para mí, por ejemplo, algo a favor que el del capítulo anterior, que ni siquiera lo conocíamos. Uno por ahí no llega tampoco a empatizar tanto con el personaje, el de Tala tampoco, pero me gustó, o sea,
estuvo bien, digo, que haya un sacrificio, que fuera algo. No esperaba que fuera ella, pero... Y junto con el robot ahí también como que tenía una conexión. Fue un buen momento, me gustó. Fue como de inflexión también para el capítulo. No Sí, sé si... la parte del ataque de los clones, Ujú. haciendo un juego de palabras dentro de lo que era eso, la base esa. Al principio lo sentí que se venía algo grosso, después bajó un poco al ver que los Stormtroopers siguen teniendo la peor puntería del mundo. Y sí, ya sé, y pasa a ser algo grave y todo esto que vos quieras, pero bueno, ahí es cuando digo, hay cierta falla que tuvo la serie que creo yo que no van tanto por la creatividad, sino por estos inconvenientes que hubo a la hora de filmar en pandemia. Y creo que esta escena es donde se nota mucho, porque lo que necesitaba ser algo, por lo menos visualmente en pantalla, un poco más amplio, se ve muy reducido. Y entiendo que sea un pasillo por donde unos atacan y los otros defienden, y que al mejor estilo 300 en la batalla de las Termópidas, reducir todo eso y que no vengan todos juntos. Entiendo que esa fue la idea, pero visualmente confundía bastante la Sí, disposición de la escena. Y digo, esas cosas creo yo son las que se podían haber mejorado si no se hubiesen filmado en pandemia. Para mí claramente esa escena lo refleja, más que nada en la ejecución. En lo que es la escena en sí, muy fuerte, y ahí es cuando digo, necesitamos al mediador, que lo tuvimos, que Obi-Wan se entrega, repitiendo un poco lo que decían los inquisidores al inicio de la serie del Código Jedi, sí. y acá Obi-Wan lo siente y lo hace, e incluso sigue siendo un gran maestro, un gran Jedi, aún entregando su sable a un humano normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces digo, en temática, la verdad que tuvo esos momentazos y la escena Sí. estuvo bastante bien aceptada, por ahí estuvo mejor y digo, bueno, acá es donde claramente tuvieron inconvenientes a la hora de filmar, no hacía a la hora de pensar las escenas. Y me gustó volver a tener al general Kenobi a la cabeza, Sí, haciendo lo que mejor que sabe hacer. inclusive estando ahí entregado, sin armas, sin nada, ¿no? Le tira esa muy buena frase de no me estás entregando a mí, sino que yo te estoy entregando en bandeja a Darth Vader para que puedas tener tu venganza. Y ahí es bueno que ella lo piensa, ¿no? Se da cuenta, bueno, esta puede ser mi oportunidad y la va a querer aprovechar. Y se viene para mí uno de los mejores momentos del capítulo, al menos a mí ahí sí me impresionó y me emocionó, me gustó, dando eh, una muestra inmensa del poder que tiene Darth Vader, de cómo cuando apenas entra, que le chupa un huevo todo, abre las puertas, abre todo, o sea, él podría haber hecho lo que quiso si hubiera querido antes y si hubiera presentado desde el principio, pero no importa porque valió la pena ir abriendo todo. Y en el momento que agarra la nave y la baja así, sin dudar, rompe todo, me gustó un montón. Una muestra, digo, del increíble, ¿no? Del poderío que tiene Darth Vader y el control de la fuerza, ¿no? Pero bueno, obviamente prevenían eso los chicos ahí y tenían otra nave preparada para huir, ¿no? Pero, como digo, ese momento de poderío, de muestra de poder, me gustó mucho. Fue un buen momento. Y que después da paso a otra batalla la batalla en realidad, entre Reva y Darth Vader, que nunca tuvo ninguna oportunidad Reva, pero Vader se divierte un poco ahí jugando y dejándole pelear, a ver qué puedes hacer. Y también, y ahí hizo una muestra de lo poderoso que es, ¿no? Y me gustó mucho todo, la pelea, todo lo que pasó y el desenlace, bueno, ahora lo charlamos. Y ese cierre de Vader llegando y Obi-Wan estando un paso por delante de él, es cuando digo, el flashback tiene su peso. Y no solo por ver a Christensen y a Obi-Wan y a Ewan McGregor jóvenes e incluso se puede notar por momentos en el flashback ese amor-odio que se tienen Ujú. los dos desde siempre. Eh, pero la contundencia de los diálogos, como la frase que le dice hasta que no nos dejes de buscar el vencer al otro por vencer para hacerte ver y sentirte más fuerte, no vas a dejar de ser un Padawan. Y ahí es cuando digo, bueno, está Vader, es Vader, pero todavía no es el Vader que nosotros conocemos, es un proto Vader que está buscando ese punto y ese
ese punto medio, si se quiere, para llegar a la frase de antes eras yo el alumno, pero ahora soy el maestro. Y creo que la serie se agarra mucho de esa pequeña frase del episodio 4 para explicar todas estas cosas y por qué, incluso siendo Vader visualmente, con los poderes y todo, todavía no llega a ser ese Vader. Y sí, es desatado, puede mostrar habilidades con la fuerza inmensa, puede disfrutar eh, de un adversario que sabe que es muy inferior y todo lo que hace con Reva la verdad que está bien. Y de vuelta, Reva que tuvo un protagonismo no tan bien recibido, vamos a dejarlo ahí. En este capítulo quiere hacerle frente a Vader y ya sabemos que no iba a pasar nada y cómo disfruta Vader de eso. Eh, es algo lindo y vistoso de entender, sobre todo cuando recordás las frases que se tiran en el flashback, como toda esa cantidad de acción y de miradas por ahí, porque Vader tiene el casco, no lo veo bien. Toma otra relevancia y otro sentido un poco más profundo, y ahí es cuando digo, está bien, tuvo momentos épicos que por ahí queríamos ver en otros capítulos o una dinámica un poco más veloz, algo que nos llame, pero la serie tuvo estos momentos donde te tiran una frase que si la pensás te queda Ujú. resonando y cómo sigue tratando de arrimar las cosas y todo. Y en ese sentido creo que la serie hizo muy bien y este capítulo lo denota. Para mí, me voy a quedar de este capítulo con dos escenas, que es primero la muerte de Tara y más que nada la del droide, por Ujú. cómo muere y todo. Es dura, no me gustó tanto el uso de la cámara lenta, la verdad, más que nada porque no era una cámara lenta hecha con cámara lenta, sino algo más falseado después en postproducción. Entonces se notó que la estiraron bastante. Pero fuera de eso, es una muerte que, de vuelta, ya lo podés venir, ya por cómo estaba el capítulo y todo, decís, ahí está, le quedan los minutos contados. Pero la ejecución de la muerte estuvo bien y el droide ahí, que de vuelta, Star Wars nos demuestra que los personajes que Robóticos. menos tiempo tienen en pantalla, menos utilizado, que menos esperás algo, son los que después pueden tener gran relevancia. Y en este caso el droide me evocó a eso, me evocó a un viejo Arturito, un viejo Citripio por ahí dando vueltas. Y a pesar de que no dijo nada, no emitió ni ruido, Ajá. quedó ahí el droide. Y la otra escena que por ahí pasa desapercibido es la cerca del final, cuando ya están escapando en la nave y está de vuelta Obi-Wan sentado al lado de Leia, pero esta vez rodeados de un montón de gente a la que sí pudieron salvar y rescatar. Ujú. Y de vuelta tenemos ese gustito semidulce, semi-amargo entre pudimos Sí. escapar, hicimos todo bien, pero ¿a qué costa? Entonces, es un momento de estar contentos, pero no puedes estar contento por todo lo que se dejó atrás y todo lo que está pasando. Y esos dos planos a mí, la verdad que me llegaron muchísimo y sobre todo este último plano, antes de llegar al desenlace de lo que es Sí. el cliffhanger que nos dejan para el próximo capítulo. Claro, que inclusive esta, como decía vos, esta aura de tristeza y alegría a la vez, pero de desamparo, en realidad de no saber cómo seguir, también se ve influenciada por esta sensación, por este presentimiento que tiene Obi-Wan que nos muestran, ¿no? Pero antes de eso, quería cerrar también que el capítulo me gustó mucho porque respondió a preguntas que se fue haciendo durante el mismo capítulo, que yo me fui haciendo durante el mismo, que por ahí, como dije en un principio, cosas que por ahí hacían ruido o que no te terminaban de cerrar, creo que al final terminan cerrando bastante bien, como esto de por qué la nombraban Inquisidora Arreba, Gran Inquisidora tan rápido. Y después, por ejemplo, cuando conocimos el pasado, digo, si tuvo a Anakin de frente, prácticamente viéndolo cometer la masacre, ¿cómo sobrevivió? ¿No? Esas son preguntas que me iba haciendo y bueno, y que al final son respondidas con otra vez, otro momento que me gustó, esto de el flashback, ella viendo venir a Vader y recordando al Anakin joven cuando cometió esa masacre, como digo, y que ahí muestran que efectivamente ella había sido herida, ¿no? Por ahí la dieron por muerta, obviamente sobrevivió, después cómo la encuentran, bueno, eso quedará supongo a imaginación de cada uno. Aparece el Gran Inquisidor vivo, que también es otra cosita del final, y que dice, bueno, que la encontraron en la basura, etcétera. Eh, pero nada, me gustó cómo terminó cerrando en el sentido tanto el capítulo como la historia de Reva.
Y que, como vos bien decías, eso después da paso, además de la escena de la nave, la primera aparición, por lo menos en primer plano casi, de Luke. Y con probablemente que ahora Reva va a querer ir a buscar a Luke, por lo menos. Quizás en venganza de Anakin, de Darth Vader. O en venganza de Obi-Wan. O quién sabe por qué. Pero parecería que esa es la intención para el final, ¿no? Uy, no se te escucha, ¿eh? Se cortó, no sé qué pasó. Ahora sí, 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 sí. Dale, dale. estamos amigos, bien. Sí, no, espero que el capítulo que viene mantenga a nivel de este, si se quiere, que nos entreguen lo que mejor saben hacer y es frases contundentes con escenas potentes y que cierren un poquito mejor esta serie y que levante realmente para un poquito, si se quiere meter un poquito de hate, cerrar un poco de bocas por ahí dando vueltas. Y era algo que yo decía, este capítulo es el que varias gente va a decir, no, sí, esto era lo que esperábamos de la serie, bla, 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 bla. Y pasó. Está bien, al final quedarán en gustos o no. Capítulo que viene, capítulo final, que espero con total ansias y que, ¿por qué no? Un anuncio de una segunda temporada, un spin-off, quién se sabe qué, pero que por lo menos a mí me mantiene atrapado y me quiere expectante para más y más de Obi-Wan. Así es, y para ello vamos a estar el miércoles que viene hablando del último capítulo de Obi-Wan. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitch, suscribirse al canal, comentar, dar me gusta, todo. En esto que es Cultura Manija, donde hablamos de las cosas que nos gustan, que nos manijean. Y obviamente, esta nos manijea mucho, como pueden ver, y más a Jonah. Así que vamos a estar acá para hablar de esto y mucho más. Hasta la próxima.